¿Cómo les va? Es un placer regocijante poder platicar con uno de los pensadores que más respeto, que es Federico Reyes Heroles. Se diría intelectual, pero intelectual es un término que ha sido muy degradado en los últimos años, pero sin duda a Federico, dirían los chavos, le gira la tatema cañón, cañón. Federico, buenas noches. Antes que nada, quiero agradecerte el espacio y bueno, tus palabras excesivas, bueno, me sonrojan, así es que si me pongo rojo en el programa será culpa tuya y no de la iluminación, mano. Muy bien, Federico. Mira, lo que sucede es que recordando unas palabras que dedicó el subsecretario Hugo López-Gatell hace 2 años al doctor Guillermo Soberón, el rector de la UNAM, exsecretario de Salud también, ¿no? Así es, claro. Que fueron muy merecidamente elogiosas. Y viendo lo que ocurrió en los días recientes, en que en la Facultad de Medicina el mismo Hugo López-Gatell parecía ser otro, porque desde mi punto de vista despotricó y humilló la memoria del doctor Soberón, y en virtud de que tú has escrito sobre este tema, pues por eso quise platicar contigo. Dime, ¿cuál es tu primera reflexión? Mira, después de tu introducción, yo lo que diría es que conforme pasa el tiempo uno va apreciando cada vez más a aquellas personas que fomentan la inteligencia social, no individual. Tú hiciste un elogio desmedido de mi persona, pero yo también creo que soy un simple trabajador de mi oficio. Y Guillermo Soberón era, digamos, de esta escuela, en el sentido de que, además de ser un hombre brillante, un investigador muy brillante, él creía en la formación de cuadros, creía en la formación de individuos, de personas que le ayudaran o que nos ayudaran a los mexicanos a tratar de tener un mejor país. Lo hizo como desde sus primeros pasos en el Instituto de Nutrición, una de nuestras joyas de los institutos, hay que decirlo, en donde fue, fíjate nada más, jefe de un pequeñísimo departamento de bioquímica, que no existía. La bioquímica no existía en México. Y ahí empezó Soberón, ojo, nacido en Iguala en 1900, mediados de los años 20. Imagínate lo que era Iguala en aquel momento, ¿no? Y este hombre llegó a ser doctor de la Universidad de Wisconsin, donde aprendió el inglés, Carlos. A lo largo de la vida, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, ¿no? Ese individuo que echó a andar el departamento de bioquímica, después fue nada menos y nada más que el fundador del Instituto de Bioquímica de la UNAM. Y inició toda una trayectoria de, digamos, de investigación que no existía en México. En ese sentido, Soberón era un hombre, yo te diría, muy apegado a la ciencia. Siempre caminó en función de la ciencia, de la mano de la ciencia. Creía que como funcionario su trabajo era en muy buena medida aplicar lo racional a lo que tuviera enfrente. Fue después coordinador de la investigación científica, puesto que en la UNAM es muy, muy importante, muy relevante porque, digamos, yo fui coordinador de humanidades. Del otro lado, te toca tratar de organizar que la investigación de tu área se encamine a algún sitio y no que cada quien ande en el cerro haciendo cosas demasiado diferentes, ¿no? De tal manera que él fue un hombre que pensó en la inteligencia social. Fíjate, se le olvida a uno, pero Guillermo Soberón tuvo ya después como director de la Facultad de Medicina, que lo fue, y después como secretario, y a lo largo de toda su trayectoria de secretario de Salud, fue formando individuos. Algunos se les conoce como los London Boys, porque eran, en el sector salud en México había muy brillantes médicos, pero que no tenían noción de políticas públicas. Y entonces Soberón se requería de doctores en medicina con una visión, digamos, del cuerpo social como una especie de paciente al que debiera atacarse en distintos puntos,
como por cierto, ya tuvimos un secretario así, que es Julio Frenk. Julio Frenk. Que era especialista en, digamos, el cuerpo social y hacia dónde dirigir los servicios públicos de salud. Julio Frenk es uno de los ejemplos de estos London Boys. Ah, mira. No sé si él se haya formado allá, pero es ese médico que puede entender de economía, que puede entender de un contexto social, que no es lo mismo aplicar una medicina en una zona urbana que en una zona rural, cómo es de llegar los medicamentos, me explico, las condiciones de las familias, de salubridad, etcétera. Entonces, como tú bien lo dices, es una lectura de alguna manera holística de dónde está el paciente y cómo está el paciente, de todo el cuerpo social. Si me permites, sobre Julio Frenk, pues no solo fue secretario de salud en el gobierno de Vicente Fox, sino es el que echó a andar el Seguro Popular, que por desgracia desapareció. Así es. Y es actualmente el rector de la Universidad de Florida. De Florida. Y ha seguido con la misma trayectoria, digamos, de ser un médico muy capaz, un investigador muy capaz, y tener conocimientos de su entorno social. Bueno, el impulsor de ese tipo de científicos fue Guillermo Soberón. Pero ¿qué de lo que te planteo de esta dicotomía o este ejercicio esquizoide de López-Gatell, de que hace 2 años pareció cantarle una serenata en Palacio Nacional a Guillermo Soberón, y en los días recientes, ni más ni menos que, ¿dónde se le ocurrió hacerlo? En la Facultad de Medicina de la UNAM, no sé si fue... Sí, de la UNAM, pero ir a despotricar contra Soberón. A ver, ¿por qué no, tú que tienes muy claro, nos recuerdas en qué términos infamó, difamó y calumnió a Soberón? A ver, lo que dijo el subsecretario es muy concreto. Dijo que Guillermo Soberón había sido el responsable de que en México se hubiera privatizado la medicina después de esta crítica que hizo terrible a las farmacias que tienen médicos adjuntos, ¿no? Que son el resultado de la deficiencia de las políticas de salud en nuestro país. No es una intención, es una necesidad de familias de escasos recursos que dicen, bueno, si me voy al sistema de salud, aunque tenga IMSS o ISSSTE, me voy a tardar no sé cuántas semanas en que me den un antibiótico para curarme el problema de diarrea que traigo. Entonces, se me hizo muy injusto porque si alguien creía en el Estado, era Guillermo Soberón. ¿En qué sentido creía en el Estado? Creía en la medicina pública. Por eso impulsó hasta el final de su vida instituciones, fue un gran creador de instituciones. Menciona 3. La Fundación Mexicana para la Salud, por decirte algo. El Instituto de Investigaciones Biomédicas, por decirte algo. El Instituto del Genoma Humano. Ya estando digamos, ya no siendo funcionario, yo recuerdo haber hablado con él y me dijo, Federico, el futuro de la medicina está en esto, en el genoma. Cuando todavía se acababa de descubrir, pero como que no dábamos crédito de cuáles iban a ser las dimensiones. Y Guillermo Soberón lo vio con gran claridad. Y López-Gatell lo descalifica. Hombre, si alguien creía, nadie puede criticar a Guillermo Soberón de ser un neoliberal, para nada. Colaboró con Miguel de la Madrid, que le tocó una situación, como tú sabes, horrible desde el punto de vista financiero del país, y fue un hombre que creía en el Estado y en las políticas públicas. Fíjate, le tocaron a Guillermo Soberón. Sí. Tres asuntos son gravísimos, o que fueron gravísimos. Le tocó la aparición del VIH-Sida, ¿no? Y supo reaccionar con prontitud y con presteza. Con oportunidad, sí. Claro. Le costaba mucho trabajo a Soberón pronunciar la palabra condón, porque los médicos hablaban de preservativos, pero no de condón. Déjame decirte que yo tengo problema con esa palabra, yo digo preservativo, pero bueno. Es una opción generacional también, y como era más práctico hablar del condón, entonces, bueno, lo que le sugirieron es, hable del condón. Después le tocó el sismo del 85. Ni más ni menos. Terrible, man, desde donde lo quieras ver. Y después le tocó otro asunto, del cual ya hablamos poco, que fue aquella leche contaminada después de la explosión de Chernobyl. Aunque, según entiendo, Freud ya decía
que los motivos de la conducta son inescrutables, creo saber cuál es el motivo de que López-Gatell se le haya ido encima, si me permites. Órale. Pues Guillermo Soberón, junto con otros exsecretarios federales de salud en México, fueron muy críticos de la gestión de López-Gatell para capotear la pandemia. Así es. Llegaron a criticar pues que no recomendara el uso del cubrebocas o que se paseara esparciendo el coronavirus a sabiendas de que estaba infectado, pues entre otros lugares en la Condesa, aquí en la capital, pero fue crítico Soberón, junto con otras eminencias, digamos, de toda la estrategia de salud contra la pandemia, pues que a la fecha ha dejado poco más de 500,000 de muertos reconocidos en cifras oficiales. Esa es la gran diferencia, fíjate, cuando a Guillermo Soberón le toca el VIH-Sida, un asunto muy delicado en las comunidades vulnerables, ¿no? Porque te podían perfectamente criticar de estar discriminando a ciertos grupos. Y Guillermo Soberón se enfocó a dar información a la población y, algo que se nos olvida, a controlar la calidad de la sangre en México. Y fue cuando se estableció todo este sistema de control de la sangre. Claro, porque se donaba sangre más bien en el mercado de sangre. Ándale. Iba gente amolada que decía, pues sácame medio litro, y la recibían porque no había reglas que ahora sí, por fortuna, tenemos. Así es, Carlos, y yo creo que esa es la gran diferencia. Este pronunciamiento al que tú te refieres es un pronunciamiento que hicieron varios secretarios, publicaron un desplegado diciendo, a ver, caray, desde el punto de vista de las políticas públicas, están ustedes cometiendo un grave error. Cíñanse a lo que dice la ciencia para poder, de alguna manera, capotear, si me permites el término, este temporal. Pero Federico, el tiempo de este asalto está agotándose. Yo te pido que permanezcas acá y continuemos hablando de ciencia, de medicina, del doctor Soberón, desde luego, pero también de la gestión de Hugo López-Gatell, porque la conoces. ¿Te parece? Encantado, es nuestro país, por supuesto. Muchas gracias, Federico Reyes Heroles, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.